Hola y nuevamente sean todos bienvenidos a otro episodio del Camino Marcial, el podcast. Comenzamos. Y en esta ocasión quiero hablar algo que más bien este podcast hoy va a ser un desahogo de mi persona que quizás esté pasando en otros países, pero bien particularmente lo he experimentado en Puerto Rico, pero puede darse el caso de que pase en otros países. Y vamos a hablar de lo que es el coaching, el coach en los torneos, en los campeonatos. Y la parte que quiero enfocarme hoy más bien es en, en, en la injusticia que pueden recurrir algunos coaches, algunos maestros cuando están en un torneo, en una competencia con sus alumnos. Y son unos casos bien particulares. Y uno de ellos es, por lo menos en Puerto Rico, hay casos donde, hay casos donde en los torneos nacionales no se permite coaching. No se permite coaching para evitar un sinnúmero de cosas. No todos tienen coach, no todos, evitar el flujo de personas en la arena, un sinnúmero de cosas. Pero cuando se deja saber a las academias, a las escuelas, a los dojans que van a este evento, de que no hay coaching, entonces siempre ves a a uno que otro instructor buscando la manera de escabullirse y llegar al ring de su competidor para cochearlo. Y eso yo lo encuentro tan desleal, eso yo lo encuentro tan asqueante y posiblemente estoy casi seguro que estas personas no se dan cuenta de lo que están haciendo porque son personas que muchas veces conozco y que sé que son personas buenas de corazón, pero con su acción que quizás no se están dando cuenta, están haciendo algo grave, algo que no tiene ninguna honra. Y me explico. Una de las razones por la que no se permite coaching es si la otra persona no tiene un coach, porque quizás va un instructor y van 20 competidores y están compitiendo al mismo tiempo y no tienen suficientes coach para estar en todos lados. Pues entonces digamos que está este ring donde están compitiendo estas dos academias y este competidor está solo, no tiene coach, pero entonces viene ilegalmente este coach, el coach del otro lado, busca la manera de escabullirse, que no lo vean, para llegar y acercarse un poco al ring, para estar diciéndole, eh, ¿verdad? Para coacharlo contra su otro oponente. Y porque yo digo eso es tan desleal, porque sabemos que es injusto que cuando hay un coach, cuando hay un coach y el otro está solo, pues son dos personas versus una, dos personas en contra de una. Entonces, hasta qué punto uno desea ganar una medalla? ¿Hasta qué punto uno desea ganar un trofeo? Hasta el punto de hacer trampa, hasta el punto de hacer algo sin moral, hacer algo ilegal, porque no se permite. Y sí, sí, no importa. Entonces, uno va y le dice, mira, no hay coaching, tú tienes que salir, y se salen porque pues, se dieron cuenta que lo mangamos, que lo vimos, y se va por un par de minutos y está pendiente otra vez y vuelve y entra. O sea, la maldad pura ahí, de que no le importan las reglas. Entonces, estamos en artes marciales, queremos enseñarle unos valores, pero le estamos enseñando a nuestros estudiantes en pleno torneo de que voy a romper las reglas,
de que voy a buscar la manera de que no me importa que me dijeron que no se puede para yo acercarme a este ring y poder cochearte en contra de las reglas del torneo. Pero soy instructor de artes marciales. O sea, no puedo, no puedo concebir en mi mente que estas personas lo estén haciendo de maldad. Pero tampoco es que no lo saben. Ellos saben que no se puede y aún así lo están haciendo. Eh, entonces, muchas veces me pasó una vez a mí, ¿verdad? Hablando personalmente, yo estoy en las gradas y tengo esta niña de alrededor de 9, 10 años que está compitiendo y pues está sola, no se puede hacer el coaching. Y entonces cuando va a competir, veo que el otro lado, la otra parte con la que ella va a competir, están sus dos instructores. Entonces rápido yo corro para allá y le digo al juez de centro, mira, se supone que no haya coaching. Estas personas están aquí coachando. No habíamos quedado que no se puede coaching. Y entonces el juez central me dice, sí, es verdad, le digo que se vayan y yo le miro, pero pues, o ya que estás aquí te quedas y pues cochean. Y entonces como me dio esa opción de que pues ya que ellos están aquí y tú estás aquí, pues hay coach de los dos lados, pues cocheen. Y me quedé y coché a mi estudiante. Y ahí, pues entonces, más parejo con coaching y coaching. Pero se supone que no estuvieran ahí. Y yo me di cuenta y salí corriendo, no por changuerías, no por... Es que las reglas tienen que ser para todos iguales. Entonces, veo la insistencia de estas personas a siempre estar cocheando. Y vuelvo y repito, el coaching es normal, el coaching es parte del arte, el coaching es parte de nosotros como instructores, pero hay una regla de que se te dijo de que no se puede coaching. A mí lo que me molesta, lo que me entristece más bien es cuando quieres hacer lo malo a sabiendas, porque a veces uno erra y pecamos de ignorancia, pero en esta ocasión no. Entonces, porque se le dice una vez y vuelven otra vez, se le dice otra vez, salta y vuelven otra vez. Entonces, esa insistencia de los coaching, de esa insistencia de ganar, pero de ganar qué, de ganar injustamente, de ganar con abuso, de ganar ilegalmente, de ganar inmoralmente, dando un mal ejemplo, pues no creo que sea lo que queremos nosotros los instructores y líderes de escuela enseñarle a nuestros estudiantes. Así que no sé si eso en su país pasa, no sé, instructor que me está viendo, coach que me esté viendo en este podcast ahora mismo y lo haya hecho de esa manera, donde no se puede hacer coaching, usted busca la manera de hacer coaching. Si usted no se había dado cuenta, no es un ataque personal, lo que quiero es que nos pongamos a pensar como comunidad marcial de que qué le queremos enseñar a nuestros estudiantes. No me importa, después que gane, lo vamos a celebrar y no importa que yo haya roto las reglas. No es lo que queremos. Tengo otro caso particular de esta persona que siempre, siempre exigía que se le hiciera justicia en los torneos, que se hiciera justicia, de que si era muy grande el estudiante o si tenía 2 o 3 rangos más por encima, no lo pongas con el mío, o si la competencia estaba cerrada, ¿por qué el mío perdió? Siempre estaba pendiente. Y yo le decía, pero no importa, eso es a discreción de los jueces. No, pero yo tengo que saber si es justo o no, o esto. Esa insistencia de la justicia, pero hacía lo mismo. Empezaba a cochear injustamente, cuando no se podía. Y yo le decía, hey, no, 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 no coché. Y se iba. Se iba y me hacía caso porque sabe que estaba mal, pero volvía. Ahora, pero cuando había algo injusto con sus estudiantes, rápido salía. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Estamos hablando de la justicia solamente de los demás hacia mí, pero tú no le das justicia a los demás. Eh, en fin, puedo decir muchas historias, pero lo he visto a lo largo de los años en Puerto Rico. A nivel internacional no lo he visto tanto porque cuando uno va a los campeonatos panamericanos y a los campeonatos mundiales, pues hay unas reglas donde no se le permite romperlas porque pues el evento tiene mucha gente, mucho staff.
muchos oficiales trabajando y hay mucho control. Pero cuando estamos en los torneos nacionales, que no hay tanto personal para estar pendiente de este tipo de cosas, pues siempre se escabullan la gente. Igual los padres, padre que me esté escuchando, no es un poco de padre, pero los padres también hacen a veces, muchas veces lo que los coaches hacen es que le dicen a los padres, no se metan adentro de la competencia y los padres se meten. Si van a tomar fotos, que solamente sean este lado y se meten por todos lados. O sea, no queremos dar el mal ejemplo a nuestros hijos o a nuestros estudiantes. Así que cuando la próxima vez que vaya a un torneo y le digan, mira, no hay coaching, mira, no haga el coaching antes, haga el coaching en su escuela, haga el coaching antes de que lo llamen a competir. Una vez vaya a competir, deja que su estudiante se desarrolle por sí solo, porque está en igual de condiciones que el otro compañero. Pero cuando no están en igual de condiciones, cuando hay dos versus uno, hay tres versus uno, ¿cómo usted se va a sentir? ¿Cómo usted se va a sentir orgulloso de lo que está haciendo? Si está haciendo algo ilegal, está haciendo algo que va en contra de las reglas que usted dijo que iba a seguir, porque si usted está en ese evento, si usted llenó una aplicación para que su estudiante compitiera, es que usted está de acuerdo con las reglas del evento, entonces llega el día del evento y las va a romper. Pues mira, no haga eso. Y si no le gusta ir a un torneo que no hay coches, no vaya, pero no dañe el mercado, no dañe el venue, no dañe la arena, no dañe el ambiente haciendo cosas ilegales porque se ve mal. Al final del día, el que se ve mal es usted. La gente honrada va a decir, mire ese instructor, mire esa instructora haciendo algo ilegal, cochando cuando ya se le han dicho 3 veces que se salga y vuelve otra vez. Mira qué indecente. El que se va a ver mal es usted. Y van a llegar todos esos comentarios de las personas que se den cuenta. Así que usted podrá decir, a mí no me importa después que el mío gane. Pues lamento decirle que pues, no tiene honra si pensar de esa manera. Las competencias, especialmente nacionales, son más bien de confraternizar y medir nuestras habilidades con otras personas. El ganar o no ganar para mí es indiferente porque uno sabe cuando su estudiante hace buen trabajo, ganando o perdiendo, usted sabe si hace buen trabajo. El que el juicio de unos jueces en particular lo vean ganar o lo vean perder para mí no significa tanto porque el que más que conoce a ese estudiante es uno mismo, el instructor. Y usted sabe si ha crecido de lo que vio en la escuela en el torneo, del torneo pasado al torneo próximo. Usted es el que sabe porque es el que lo ve todo el tiempo. Así que enfocarnos solamente en la competencia y olvidar lo marcial, olvidar el do, olvidar el camino, olvidar la filosofía que involucra las artes marciales solamente por una presa, por una medalla y después una medalla sucia, porque si usted juega sucio y obtiene una medalla, pues una medalla sucia, en mi pensar. Así que tratemos de no hacer eso y respetar las reglas y ganar, y vamos a ganar en igual de condiciones. ¿Está bien? Nada, ese es un poquito mi rant, mi desahogo, porque de verdad que tenía esto por dentro, que tenía que sacarlo y compartirlo con algunos de ustedes para que de alguna manera llegue la información a donde tenga que llegar y no tener que hacer esto personal con nadie, porque sé que es incómodo. Y como dije, posiblemente estas personas no tienen esa mentalidad, pero como también dije, no es que no lo saben que no se puede, igual lo hacen, pues no es muy bonito de su parte. Así que nada, los dejo con eso. Gracias como siempre por verme, por seguirme. Gracias a toda la comunidad marcial alrededor del mundo. Estamos aquí para ayudarnos, para seguir creciendo juntos. Cualquier comentario me pueden escribir, que estamos siempre a las órdenes y hasta el próximo podcast nos estaremos viendo.